Jóvenes, buenos días. Sean bienvenidos una vez más a la clase del aula virtual de Uninnova. Vamos a trabajar para el grado de cuarto de secundaria, el curso de física. Y vamos a entrar en estos momentos al tema de trabajo y potencia mecánica. Vamos a referirnos más en este tema a ejercicios referidos al trabajo, ya que es una parte importante de lo que nosotros vamos a utilizar después en el tema de energía mecánica. Tema, trabajo y potencia mecánica. Vamos primero a definir un poco la teoría, algo muy rápido. El trabajo, lo rellenamos con una letra W, se calcula matemáticamente como fuerza por distancia. Ahora, el trabajo puede ser positivo, el trabajo puede ser negativo o el trabajo puede ser nulo. ¿Cuándo el trabajo será positivo? Cuando la fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, que es otro vector, tienen la misma dirección. Digamos, si la fuerza va hacia la derecha y el bloque se desplaza de A hacia B, que es hacia la derecha, será un trabajo positivo. ¿Qué ocurriría si, como vemos en el gráfico, el trabajo se calcula como la fuerza que va hacia la derecha y yo te dijera que el objeto se mueve desde B hacia A, es decir, hacia la izquierda? En ese caso, el trabajo sería negativo. Profesor, ¿y cuándo el trabajo sería nulo? Un trabajo es exactamente igual a cero cuando la fuerza y la distancia forman un ángulo perpendicular, es decir, un ángulo de 90 grados. En ese caso, el trabajo sería cero. Con esa simple definición, vamos a desarrollar los ejercicios que tenemos a continuación. La pregunta número 2 de su texto. Nos dan el gráfico, tal como ves allí. El problema te dice que el bloque que está aquí se desplaza de A hacia B, es decir, va hacia arriba, de forma inclinada, va en este sentido. Si tú ves el gráfico, la fuerza tiene el mismo sentido. Y te dicen que la fuerza tiene un valor de 17 N. A ver, ¿cuánto sería entonces el trabajo realizado por esa fuerza sobre el bloque? Profesor, el trabajo es fuerza por distancia. Te pregunto, ¿la fuerza y la distancia, si es que va de A hacia B, tienen la misma dirección? ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. Entonces el trabajo será positivo. Si tú quieres calcularlo, entonces fuerza, un valor de 17 newton, y distancia, como lo dice el ejercicio, 2 metros. Por lo tanto, el trabajo será 17 por 2, 34, y las unidades del trabajo son 2 joules. Un ejemplo práctico para poder entender la fórmula. Mira, vamos con la pregunta 5. Y en la pregunta 5, lo que estamos viendo aquí en el gráfico es un bloque de 5 kilogramos que es jalado por una fuerza de 20 newton, tal como muestra la figura, sobre una cuña que tiene longitudes, una longitud vertical de 3 metros y una longitud horizontal de 4 metros. Como podemos ver, el bloque es de 5 kilogramos y en este caso nos piden calcula el trabajo neto que se desarrolla sobre el bloque. Profesor, hay una nueva expresión, trabajo neto. ¿Qué es eso del trabajo neto? Mira, el trabajo neto no es otra cosa que la suma de todos los trabajos debido a las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Entonces, es más, te voy a indicar que tienes dos formas de calcular eso. El trabajo puede ser la suma de trabajo neto, la suma de trabajo 1 más la suma de trabajo 2
así sucesivamente hasta la suma de todos los trabajos que puedan existir sobre ese objeto. O, si tú quisieras una forma práctica de calcular el trabajo neto, también lo tienes de esta manera. Se calcula como la fuerza resultante que actúa sobre ese objeto y todo multiplicado por la distancia. Tienes dos formas de utilizar esta definición. Tú escoges con cuál te conviene trabajar. Para el ejercicio, primera pregunta: ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque? Por datos del problema, la superficie es lisa, es decir, no hay rozamiento. Tengo el bloque escalado por una fuerza. Profesor, la primera fuerza que identifico es esta de 20 newton. ¿Qué otra fuerza puedes identificar? Profesor, si es un objeto, sobre todo cuerpo que tiene masa, existe lo que conocemos como la fuerza de gravedad. Claro que sí. Si el bloque es de 5 kilogramos, ¿de cuánto es la fuerza de gravedad? Profesor, qué fácil. Sería 50 newton. Entonces, si yo quiero el trabajo neto, identifiquemos qué fuerzas actúan sobre este bloque. Profesor, actúan dos. Esta de 20 y esta de 50. Voy a utilizar entonces, ¿te parece? Esta primera fórmula que he colocado acá. ¿Sí? Entonces, mira por acá. El trabajo neto sería el trabajo de la fuerza de 20 newton más el trabajo de la fuerza de 50 newton. ¿Cuánto sería el trabajo realizado por la fuerza de 20 newton? Mira la dirección de la fuerza de 20 newton. Es una dirección inclinada, ¿sí? Si tú conocieras la distancia que va de acá hasta acá, porque eso es lo que nos pide el problema, tú lo único que calcularías es fuerza por distancia. Y mira, es un triángulo conocido. 3, 4, un ángulo de 37. ¿Cuánto valdrá esta longitud? Profesor, 5 metros. ¿Sí? Y el problema se vuelve fácil. ¿Cuánto sería el trabajo? Profesor, fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 20. Por distancia. ¿Cuánto es la distancia de acá hasta acá? Ojo, yo no estoy hablando de la distancia horizontal ni la distancia vertical. Estoy hablando de la distancia que tiene la misma dirección que la fuerza. Profesor, esta distancia es de 5. ¿Positivo o negativo? Profesor, la fuerza va inclinadamente hacia arriba y la distancia también es de forma inclinada hacia arriba, por lo tanto tienen la misma dirección, así que positivo. Más, ahora voy a calcular el trabajo de 50 newton. 50 newton, ¿en qué dirección tiene? Tiene dirección vertical, ¿cierto? Esa es su orientación. Entonces, si yo tengo una orientación vertical, yo tengo que calcular distancias verticales. Se encontraba acá. Ahora me preguntan hasta que llegue acá. Desde estos dos puntos, ¿cuál será la distancia vertical? Profesor, entre esto y esto, verticalmente, la distancia es de 3 metros. Listo, entonces sería 50, que es la fuerza, multiplicado por 3. Ahora falta saber si el trabajo es positivo o negativo. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de gravedad? Profesor, verticalmente hacia abajo. Pero ¿cómo se ha desplazado el objeto? El objeto se ha desplazado verticalmente hacia arriba. Si la fuerza es hacia abajo y la distancia es hacia arriba, van en sentido contrario. Por lo tanto, será un trabajo negativo. Multipliquemos, ¿ok? Directamente, porque ya vamos a operar de una forma más rápida. 20 por 5, 100 positivo. Menos 50 por 3, menos 150. Menos 150 más 100, profesor, yo que soy un tigre sumando,
el trabajo neto sería de menos 50 Joule. No olviden que Joule son las unidades para definir el trabajo. En la pregunta 6, un problema un poco más interesante. Igual me piden el trabajo neto, que lo voy a calcular con esta primera ecuación, la suma de todos los trabajos. Profesor, acá yo veo un trabajo de 50, pero no conozco una distancia en ese sentido. Entonces, ¿qué crees que vas a hacer con esa fuerza? Claro, Juan. Lo que vas a hacer es descomponer la fuerza en una componente vertical y una componente horizontal. Pero ojo, te dicen que hay un coeficiente de rozamiento estático. Quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. Ya no es liso la superficie. Entonces ahí tengo otra fuerza. Muy bien, lo que voy a hacer entonces es primero, vamos a graficar las fuerzas, ¿ok? Lo primero que voy a hacer, profesor, es descomponer esta fuerza. Mira, yo lo voy a descomponer acá, ¿ya? Observa cómo se va a descomponer. En esta y esta. Formo el triángulo. La fuerza, si es acá, será hacia arriba y a la vez será a la derecha, ¿cierto? 37, 3, 4, 5. Profe, no es 5, es 50. 5 por 10. 3 por 10. 4 por 10. Ahí están las fuerzas. Profesor, pero no me olvido de la fuerza de gravedad. Claro que sí, campeón. Tienes que acordarte de graficar siempre la fuerza de gravedad. Y en este caso, para el ejercicio que nosotros estamos viendo, me dice que el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Si tiene una masa de 5 kilogramos, quiere decir que su fuerza de gravedad es de 50 newton. Mira, obviamente cuando tú descompones esta ya no la utilizas, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido. Entonces hasta acá tengo 1, 2, 3 fuerzas. ¿Qué fuerza me faltaría? Profesor, por acá me falta calcular la fuerza de rozamiento. Si lo están jalando para allá, el bloque tiende a moverse hacia ese sentido. Quiere decir que aparece una fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Mu, en este caso cinético, por la normal. Profesor, ¿qué es la normal? No olvides cuando hemos hecho estática. La normal es la fuerza perpendicular que actúa sobre el cuerpo, de parte de la superficie. Profesor, entonces acá debe haber una fuerza más. Correcto, acá hay una fuerza más, que sería la fuerza normal. ¿Y cuánto vale? Sencillo, como en la horizontal se mueve, pero no lo hace en la vertical, quiere decir que en la vertical la sumatoria de fuerzas es 0. A ver, ¿cuánto va para arriba? 30. ¿Cuánto va para abajo? 50. Para que haya un equilibrio, ¿cuánto debería ser la normal? Profesor, eso es fácil. 20 newton, ¿cierto? 20 para arriba y 30 para arriba serían 50 para arriba. Con este 50 para abajo se anulan y el bloque no se mueve en sentido vertical. Listo, entonces con eso yo calculo fácilmente, mira por acá, la fuerza de rozamiento. Mu, profesor, por dato del problema, 0,5. Y ya hemos hallado la normal, que sería 20. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento? 0,5 por 20. 0,5 es un medio. Un medio por 20 sería 10 newton. Mira, ahí encontramos. Yo sé que tú ves al problema con muchas fuerzas. Así que, ¿te parece si para comodidad lo sacamos por aquí? Lo volvemos a graficar.
y solamente voy a colocar las fuerzas que a mí me interesan. Profesor, hay una fuerza a la derecha, como lo puedes ver ahí, que vale 40 newton. ¿Qué otra fuerza me interesa? Profesor, la que acabo de calcular, la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda y ya hallamos su valor, que es de 10 newton. Acá está. ¿Existe alguna otra fuerza en la horizontal? Ya vimos que en la vertical las fuerzas se cancelan, se anulan. ¿Existe alguna otra fuerza en la horizontal? Profesor, no. Entonces yo quiero el trabajo neto. Y justamente te escribí acá la otra fórmula. ¿Cómo es otra forma de calcular el trabajo neto? Fuerza resultante por la distancia, ¿no? Y en este caso, la fuerza resultante sería 40 a la derecha menos 10 a la izquierda, ¿sí? Profesor, ¿por qué 40 menos 10? ¿Y por qué no 10 menos 40? ¿Hacia dónde se mueve el bloque, campeón? Hacia la derecha, profesor. Entonces calculo las fuerzas a la derecha menos las fuerzas a la izquierda. Muy bien. Entonces, con esos datos, y si tú ves el gráfico, ¿cuánto es el desplazamiento que me indica el gráfico? Profesor, aquí el desplazamiento me dice que es desde aquí hasta acá. Y me dan como dato del problema que es de 5 metros. Dato del problema. Entonces sería fuerza resultante, que ya vimos 40 menos 10 por la distancia, que es 5. ¿Cuánto sería entonces el trabajo neto? 40 menos 10, 30. 30 por 5, 150. ¿150 qué? No te olvides que son Joule las unidades para trabajar, que en este caso con esta nueva fórmula. Hemos utilizado las dos fórmulas que te he puesto aquí. Puedes usar el trabajo neto como la suma de todos los trabajos, o puedes calcular el trabajo neto como la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque multiplicado por la distancia. Y para finalizar, vamos a ver un problema distinto. Para los tres primeros ejercicios que hemos visto acá, el trabajo lo hemos calculado como fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza es constante. La fuerza no varía. Pero ¿qué pasa si, como en la pregunta 9, me dice que tengo una fuerza que va variando con el tiempo? ¿Sí? La fuerza y la distancia van en el mismo sentido, según puedes ver en el gráfico. ¿Ok? Aquí está. Tienen el mismo sentido. Pero la fuerza no es constante. Por dato del problema, la fuerza no es constante. Si no es constante, entonces va a ir variando, y acá tenemos, para suerte nuestra, nos han dado la gráfica. Profesor. Y hay una fuerza que va variando con el tiempo, mira. Observa, vamos a leer un poco el gráfico. Cuando está en la posición, esto es una gráfica de fuerza versus distancia, versus desplazamiento, o versus posición. Cuando la posición del bloque es menos 2, la fuerza, ¿cuánto vale? Por eso la fuerza vale 0. Cuando la posición del bloque es 0, la fuerza vale 10. Cuando la posición del bloque es más 2, la fuerza sigue teniendo un valor de 10. Y cuando la fuerza, cuando la posición es 4, la fuerza ahora disminuyó hasta 0. Mira la gráfica que está, la de naranja, ¿sí? Entonces eso ocurre cuando la fuerza no es constante. Profesor, y si estas son las fórmulas para hallar el trabajo cuando la fuerza es constante, ¿cómo calculo yo el trabajo cuando la fuerza no es constante? Cuando tienes la gráfica, el trabajo de una fuerza que no es constante se calcula como el área. ¿Sí? Profe, ¿cómo que el área? Tú has llevado geometría, ¿cierto, campeón? Entonces yo sé que tú sabes cómo calcular el área de las diferentes figuras geométricas. Tienes que reconocer cuál es, y se calcula entonces el área debajo de la curva, la forma que nosotros tenemos de utilizar o de hallarlo. Mira la gráfica que está en naranja. Con la horizontal, que es la posición, y lo voy a sombrear para que tengas una idea. ¿Sí?
Vamos a sombrearlo. Dime tú, ¿qué figura geométrica te parece esto que estoy sombreando? ¿No? A ver, dime. ¿Es o no es un trapecio? ¿Cierto? Base menor, base mayor, perdón, y estos lados son paralelos. Entonces, profesor, si yo quiero calcular el trabajo, sería base menor más base mayor, todo sobre 2 y multiplicado por la altura. ¿Sí? Así nos han enseñado en geometría. Y vamos a usar esos conocimientos ahora para nuestro tema de física. Base mayor más base menor, todo sobre 2 y multiplicado por la altura. Es solamente un tema de reconocer cuál es cuál, ¿ok? Y vamos a ver acá. El trabajo de la fuerza sería base mayor, sería todo esto, ¿cierto? A ver, desde acá hasta acá van 4 y de acá a acá van 2. ¿Cuánto sería? Mira, lo voy a colocar acá. ¿Cuánto sería toda esta longitud? No vayas a sumar algebraicamente, porque son distancias. Acá hay 4 y acá hay 2. Profesor, acá el total sería 6. Entonces la base mayor sería 6 más la base menor. La base menor sería esta pequeña longitud, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Me dieron de datos. Profesor, eso vale 2. Todo multiplicado por... Todo dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Y cuánto es la altura? Profesor, la altura es esta longitud que está acá. De 0 hasta 10. Profesor, 10. Y yo ya sé que tú sabes operar esa parte, sumamente sencillo, ¿verdad? Mira, entonces una simple operación matemática y tú vas a poder calcular el trabajo de la fuerza. 6 más 2, 8. 8 entre 2, 4. ¿Y 4 por 10? Claro que sí. Muy fácil, ¿cierto? 40. Solo si quieres poner, es un trabajo positivo. Profesor, ¿yo cómo sé que es un trabajo positivo? Pues muy fácil. En el grafiquito que estaba acá te decía que la fuerza y la distancia tenían la misma dirección. Espero que hayamos captado bien el tema de trabajo con estas fórmulas esenciales que nos van a servir para el siguiente tema. Nos vemos en el próximo video.